empezar entonces. Bueno, hoy día vamos a ver la estrategia de la filial exterior y en esta estrategia de la filial exterior tenemos que partir de qué es una filial exterior, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes entienden por este término filial exterior? ¿O qué es lo que ustedes pueden entender? Ah, Ujú. son como que son como la misma, o sea, como tiendas bueno, tiendas o en la palabra filiales que están en otra, vienen a ser de la misma compañía, pero en otro, fuera del país Ok, de origen. ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna... Bueno, yo digo que es, bueno, yo opino que Valeria lo que ha dicho es bien acertado, profesor. Bueno, creo yo, o sea, pienso que eso es en sí. Ujú, ok. Bueno, de hecho, eh, sí, pues una filial exterior es aquella que pertenece, ¿no?, a la empresa de origen. Eh, de hecho, es una unidad que pertenece a la empresa, ¿no? Y que obviamente realiza actividades, ¿no?, que generan valor para esta empresa, ¿no?, pero en el exterior. Sobre esa base, mm, las filiales exteriores, vamos a ver, que presentan, ¿no?, algunas características en función de cómo se clasifiquen las mismas, ¿no? Eh, ustedes están viendo que hay aquí una clasificación, ¿no? Y al respecto vamos a ver, en función de esta clasificación, ¿no?, algunos agrupan esta clasificación, por un lado, eh, tomando como referencia el valor, cuánto valor genera para la organización versus el alcance en el mercado, ¿no? Y entonces, claro, en función de esa consideración, hablamos de una filial de ventas, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí en el gráfico, y en ese sentido, esta filial de ventas, obviamente, supone, ¿no?, que hay un buen alcance de valor, pero no es tanto eh, en cuanto a el alcance de mercado. ¿Qué debemos entender por el alcance de mercado? El alcance de mercado está referido a, al ámbito de actividad de la filial, ¿no? Si solo comercializa en el mercado doméstico o es que tiene presencia en varios países. Si el alcance de mercado es amplio, o sea, abarca muchos países, hablamos de un alcance global, ¿no? Por otro lado, en cuanto al valor, está referido a que las actividades que realiza esta filial tienen un gran impacto en la organización. Y al respecto, eh, vamos a ver que se dan estas variantes que ustedes están eh, notando, ¿no? Obviamente la filial de ventas sí tiene un alcance de valor, pero no tanto de mercado que pueda tomar en cuenta. Por otro lado, aparece el otro tema, ¿no? Ustedes ven aquí, ¿sí?, filial autónoma, ¿de acuerdo? Y al hablar de esta
filial autónoma, estamos hablando también de una, también se le conoce, ¿no?, como una filial doméstica. Es decir, es aquella que no sale del mercado del cual proviene, por lo tanto, el alcance de valor es bajo, tanto como el alcance de mercado, ¿no? Ya empieza a adquirir relevancia cuando empezamos a hablar de las filiales ejecutoras o la filial cualificada. Hablar de esas filiales, en particular de la cualificada, va a suponer que en este sentido la organización va a dar, va a tener un gran alcance de mercado desde el punto de vista global, pero de valor no es mínimo, ¿no? Donde sí encontramos un alto contenido de mercado y de valor es en la filial ejecutora. Y ahora la pregunta sería, ¿y por qué una filial cualificada tiene poco valor, pero gran alcance de mercado? ¿No? Esa es una pregunta válida. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que una filial cualificada tiene bajo valor, pero un gran alcance? Profe, disculpe, una consulta. Sí. ¿Acá con valor se refiere al nivel de ventas? Con valor se refiere... Bueno, lo que pasa es que, claro, tú has relacionado valor por el monto de lo que se vende, ¿no? Claro, o a qué hace referencia en todo caso. Ya, ok. Cuando aquí estamos hablando del término valor, por un lado, estamos refiriéndonos básicamente a cómo estas actividades que realizan, ¿no?, tienen un gran peso para la organización. Estamos hablando aquí del valor referido desde el punto de vista de... ¿Se acuerdan de la cadena de valor de una organización? No por el monto de las ventas, sino por las actividades primarias que generan valor en una organización. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de valor. O sea, ¿qué actividades o el conjunto de actividades de esta filial generan valor, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos hablar, si hablo yo de una filial autónoma o doméstica o local, no tiene mucho alcance de valor ni ventas, pero una filial de ventas sí genera mucho valor. ¿Por qué? Porque se acerca hacia los clientes la propuesta que tiene la organización. Sin embargo, la cobertura que va a tener no va a ser de una magnitud global, sino va a ser de una magnitud reducida al ámbito en el cual se encuentra esta filial de venta. Por otro lado, si es que yo voy a analizar una filial cualificada, aquí, encuentro que el alcance de mercado es global, pero el alcance de valor es bajo. ¿Por qué el alcance de valor es bajo? Porque en una filial cualificada se va a enfocar o va a tomar en cuenta las características, la cadena de valor que tiene la empresa local. Sin embargo, el alcance de esta filial cualificada supone que la empresa pueda tener un gran impacto en la cobertura que va a tener. Por eso hablamos del alcance de mercado.
Una filial ejecutora es aquella que tiene esa independencia para generar valor, pero también para cubrir el mercado. Estamos viendo que en esta definición o esta variedad que hay, por un lado, el alcance que tiene para cubrir el mercado, y por otro lado, las actividades que realiza como tal, generan o no generan valor a la organización. Y ahí es donde está el alcance o la tipología de filiales que uno puede establecer en función de cómo desarrolla ambos aspectos. Y entonces, vamos a ver, ¿no?, que también las filiales adoptan una característica o características en función de O sea, como si las filiales fueran parte de la cadena de valor. sí, las filiales, esta es una buena observación, Héctor, sí. Las filiales también forman parte de la cadena de valor. Ahora, ¿qué filiales aportan más valor? ¿Qué filiales aportan menos valor? Eso está ligado, por un lado, con la matriz de valor. ¿Sí? Al margen del valor que puedas aportar, ¿qué filiales impactan en el mercado de manera global? Eso está ligado con la otra arista, ¿no? Por ejemplo, y eso se relaciona mucho con el enfoque. Nosotros decíamos, ¿no?, una filial autónoma o local básicamente se caracteriza con un enfoque multidoméstico. Y lo que hace es adaptar sus productos al mercado local. Por eso no genera valor para la organización como tal, porque está adaptando al mercado local. En contraparte, una filial ejecutora se mueve por un enfoque global, desarrolla una gama de productos, ¿no?, y lo que hace básicamente es esos productos que ha generado y que van a generar valor para la organización, los presenta en los distintos mercados. Una filial ejecutora. Una filial cualificada, lo que va a hacer es, en mayor medida, como ustedes pueden ver aquí, ¿no?, una filial cualificada, claro, tiene una mirada de un enfoque transnacional, pero también realiza algunas actividades que son estratégicas para la organización, o sea, que generan valor. Sin embargo, su principal elemento está en la cobertura que va a tener el mercado, ¿no? Es decir, en el impacto que va a tener esta organización con esta filial en el mercado. Y la filial de ventas, aquí, Es decir, que tiene relevancia estratégica, ¿no, profe? se relaciona mucho con esa relevancia estratégica, exacto. Recuerden ustedes que el alcance de valor o el valor que vas a generar en una organización está dado con el impacto que va a generar en el mercado. Porque por un lado están, llamémosle, las ventas, es decir, cuánto vas a cubrir del mercado, y otro es que lo que tú realizas como filial le genera valor a la organización o no. Ese cruce es lo que aquí estamos analizando y estamos en función de eso clasificando los tipos de filiales. Profesor, ¿y la filial autónoma qué característica tiene? ¿De qué enfoque? Multidoméstico, ¿no? Claro, es un enfoque multidoméstico. Y de las ventas internacional. El de las ventas, miren ustedes, aquí ustedes pueden ver la filial de ventas, tiene un alcance de mercado, no sé si, que es bajo o local, pero el alcance de valor es alto. Entonces, ese alcance de valor que es alto se relaciona más con el enfoque transnacional y global, es decir, con una mezcla de ambos. ¿Por qué? Porque con la mirada global puede determinar cuáles son los elementos que van a generar valor a la organización.
Y con el enfoque transnacional, si bien esta es una mezcla de multidoméstica y global, va a poder determinar exactamente qué elementos o componentes del elemento doméstico va a poder utilizar. No es necesariamente un enfoque multidoméstico propiamente dicho, porque si no perdería el sesgo del alcance global. Por eso se dice que es propio de un enfoque, ¿no?, global por un lado y transnacional por otro, por la generación de valor que está buscando en la organización, porque no tiene mucho alcance de mercado, pero sí genera valor. A ver, voy a... Sobre la ejecutora que... La ejecutora es también llamada la filial aquí, ¿no?, que tiene un alcance de mercado global y alcance de valor también alto, en el sentido de que esta ejecutora, en las acciones o actividades que genera para la organización, genera valor. Pero también la cobertura que va a tener también es amplia, ¿no? Y en función de esto, trabaja mucho esta filial con un enfoque global, ¿no? Busca básicamente no tomar en cuenta el mercado local, o sea, el mercado en el que se encuentra, sino busca mirar el mercado como fuera del lugar en el que se encuentra. Sin embargo, no tiene influencia sobre otras filiales, como sí lo tiene, por ejemplo, una filial cualificada. Tampoco va a decidir qué productos son los que se elaboran. Sin embargo, sí lo que hace es producir una gran cantidad de productos, ¿no? Y su actividad se relaciona básicamente con una capacidad para producir sobre la base de lo que las otras filiales puedan indicar, ¿no?, o le puedan solicitar. Por eso hablamos de una filial ejecutora, porque en ese alcance del mercado, lo que produzca va a tener un impacto en todo el mercado. Lo que esta filial pueda hacer va a impactar en el alcance del valor, en el valor de la organización. Y entonces por eso es que se sitúa en este punto. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta. Recuerden que estamos analizando el papel de una filial en función de dos características, ¿no? Alcance de valor y alcance de mercado. Hemos podido utilizar otros criterios, ¿ah? Como aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí hay otro criterio. Si le interesa el entorno, si le da importancia al entorno, y si es que, cómo es la competitividad de la filial. Otra clasificación. ¿Sí? Si la competitividad de la filial es alta y la importancia del entorno es alta, es un líder estratégico, ¿no? Por ejemplo. Son varias clasificaciones que ustedes pueden ver en función del conocimiento, como el que vemos aquí, en función de la localización y la integración, en función del entorno y la competitividad, o en función del alcance de mercado y alcance de valor. Recuerden ustedes que son clasificaciones que nosotros hacemos respecto de la filial, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no podamos tomar otras clasificaciones para las filiales. Claro que podemos hacerlo, pero las que les muestro constituyen las principales clasificaciones que se dan a los distintos tipos de filiales. Aquí, por ejemplo, en esta clasificación que tenemos, ¿sí?, mercado-valor, esa es una clasificación. La otra es entorno, competitividad, localización, integración,
Conocimiento, emisión y recepción de conocimiento. Tipos de filiales. ¿Sí? Sin embargo, aquí no hemos visto, por ejemplo, una clasificación para las filiales en función de los ingresos que genera, ¿no? Es decir, podríamos hacer una clasificación de las filiales en función de el ingreso que genera versus el valor o ingreso versus versus el nivel de diferenciación que tiene en relación a otras filiales. Podemos establecer muchas clasificaciones dependiendo de qué es lo que queremos analizar. Yo aquí les estoy mostrando solo algunas de las clasificaciones que la literatura ha desarrollado. ¿Sí? Y entonces aparecen estos conceptos. Una filial finalmente va a continuar en ese proceso, ¿no? Es decir, una filial va a avanzar en el proceso y en algún momento puede hacerse autónoma. Y en ese contexto va a depender mucho de cómo se asigna o qué es lo que asignan los directivos respecto a qué actividades va a desarrollar una filial. Puede suceder que los directivos le deleguen esta filial actividades clave y eventualmente podría convertirse poco a poco en un ente autónomo. En otro caso podría suceder, ¿no?, que esta filial desarrolle gran parte del proceso que se da para esta organización, ¿no? O podría suceder también que hay ciertos factores propios del lugar en el que se encuentre esta filial puedan afectar muchas decisiones a la organización. Pero todo parte del hecho de que son los directivos los que van a decidir qué calidad le otorgan a una filial. ¿De acuerdo? Como les decía, son estas clasificaciones que se les da a la filial. ¿Sí? No sé si el sentido de esta clasificación está dado sobre la base, o este tema está dado sobre la base de cuándo una filial va adquiriendo un papel estratégico o no para la organización. Ahora, ¿cuáles son los criterios que tengo para que una filial adquiere el papel estratégico o no? Bueno, ahí es donde viene la literatura y nos dice si una filial genera o no genera conocimiento, es un criterio. Si una filial relaciona la integración con la localización, es otro criterio. Si toma en cuenta el entorno con la competitividad, otro criterio. O el alcance de mercado, que es lo que hemos visto, con el alcance de valor, tiene otra denominación u otro criterio. ¿Sí? Eso es básicamente respecto a este tema de las filiales. ¿Hay alguna consulta para que ustedes puedan desarrollar la parte práctica? Está entendible, profesor. ¿No? Profesor, disculpe, ¿podría, por favor, volver? Soy Valeria. Quería decirle si me podría, por favor, explicar lo del filial ejecutora. Usted dijo que es como dice, no, es alcance global, pero que afecta a los valores de la empresa, no más que sus estrategias. Lo que pasa es que aquí estamos relacionando qué actividades generan valor para la organización. Aquí.
Y aquí estamos relacionando cuál es el alcance de esta filial para el mercado o mercados en los que se encuentra. ¿Sí? Una filial ejecutora, ¿no? Básicamente lo que va a hacer es trabajar con una gran cantidad de productos, porque su alcance de mercado es global, pero en ese trabajar o desarrollarse con una gran cantidad de productos en ese contexto global, también le va a llevar a él a generar un alto valor para la organización, porque está afectando uno de los grandes elementos de la cadena de valor. ¿Cuál? Una de las actividades primarias. ¿Qué actividades primarias? Si es una filial ejecutora, aquí puede estar afectando el tema de las ventas, necesariamente. ¿Sí? En el proceso de las actividades primarias, aquí les voy a... ya, tal vez no están relacionando la cadena de valor, y ahí es donde... A ver. ¿Se acuerdan ustedes de la cadena de valor de una empresa o de una organización? Aquí está. ¿Pueden ver? Creo que no. ¿Sí? ¿No están viendo o sí? No, No, no se ve No, el no, no cuadro. se ve el No, cuadro. profe. Ya que, ya. Entonces, miren ustedes, esto es una cadena de valor de una organización. Sí, sí me acuerdo. ¿Dónde están las actividades Claro. primarias? Están acá. Logística, Logística, operaciones. operaciones, logística, de marketing, servicio, Arturo. Ujú. Nadie dijo que leyera. ¿Sí? Aquí está, ¿no es así? Entonces, cuando estamos hablando del enfoque o de la clasificación que estamos analizando, ¿de qué estamos hablando? Alcance de mercado. ¿Y el alcance de mercado con qué se liga? Con las ventas, ¿no? Se relaciona con las ventas. Y el alcance de valor aquí está relacionado con ese conjunto de actividades. ¿Cuántas actividades que generan valor esta filial las ejecuta? Cuanto más actividades que genera valor esta filial las ejecuta, entonces está generando más, su alcance de valor es mayor. Por eso es que ustedes ven al mismo nivel de alcance de valor una filial de ventas de una filial ejecutora. ¿Cuál es la diferencia? Que la filial de ventas solo está enfocado en su mercado local. La filial ejecutora está enfocado en todos los mercados en los cuales se encuentra la empresa. Por eso varía solo en el alcance. Ambas están generando valor. El alcance del valor que generan es lo que varía entre una y otra, o lo que diferencia una de otra. No sé si les quedó claro Profe, sí. profe, a Sí. ver si entendí bien. Ajá. Entonces, o sea, cuando hablamos de filial de ventas y en la parte de su alcance del mercado, o sea, tanto filial de ventas como la filial ejecutora, las dos son internacionales, pero una mira más para el mercado local, como usted dice, y Ajá. la filial ejecutora, o sea, su enfoque es como si que adopta una estrategia global para todos, así. Exactamente. Ya, perfecto. La filial ejecutora, ¿no? Adopta una estrategia global. Exactamente. Exactamente. La filial de ventas tiene un enfoque global y transnacional. Es un híbrido aquí. La filial cualificada tiene un enfoque transnacional, ¿no? Y la filial local tiene un enfoque multidoméstico. Y las actividades de las de ventas son centradas en qué? En las actividades que se comercializan y en el servicio. Claro, está generando valor para la organización.
pero el alcance de ese valor no es igual que el de la filial ejecutora, porque este señor solo mira su mercado en el que se encuentra. Este señor mira probablemente muchos mercados. Puede ser una suerte de hub de filiales para la organización, ¿no? Entonces tiene otro papel en relación a la otra que no influye más allá del lugar en el cual se encuentra. ¿Sí? ¿Les queda claro en mayor medida o todavía hay ciertas dudas? Profesor, lo que yo he entendido es A ver, como sí, Héctor. que la filial de ventas Ujú. abarca solamente algunas áreas de la cadena de valor Sí. y la filial ejecutora abarca, por así decir, la mayoría o casi todo de la cadena de valor. A ver, no es que abarque la mayoría o no, sino es que impacta, ¿no? En uno o más procesos de la generación de valor. Por ejemplo, esta filial ejecutora podría producir, ¿sí? Y además vender. Esta filial ejecutora podría ser una filial que sea un centro de distribución, ¿sí? Y entonces ahí está afectando solo un aspecto de la cadena de valor, que es, por un lado, las ventas, en realidad dos, y por otro lado, la logística. Está generando valor. En esas dos áreas. ¿De acuerdo? Profesor, por ejemplo, Amazon tendría o sea, ¿estaría en la filial cualificada? O no sé, estoy perdido. Recordemos que la definición de filial es aquella que se encuentra en otro lugar, ¿no? Claro. De la matriz. Tendríamos que especificar aquí de Amazon, de qué filial de Amazon estamos hablando. Claro, Amazon México, por ejemplo. Ya, habría que ver cuál es el papel. Si fuera el caso de que Amazon México fuera el centro de distribución, por ejemplo, para América Latina, entonces Amazon México, además de vender, está afectando otro elemento de la cadena de valor, que es la logística. ¿Sí? Entonces su alcance de valor es alto. ¿No es así? Y Claro. el alcance de mercado también va a ser global, no va a ser local, porque se convierte en una filial ejecutora. Ya, pero yo lo veía más como Amazon como una ventana y que o sea, los vendedores ofertaban, o sea, es como una ventana que te brinda, que se encarga solo de la logística, no de la venta ni todo eso. Pero no, sí tienen razón. ¿Sí? Eso es el tema de las filiales. ¿Ya? O sea, no debemos separar que una filial es una suerte de anexo de una empresa, ¿no? Y en función de eso yo empiezo a relacionar qué papel cumple esta filial en relación a la principal, a la matriz, ¿no? Algunas tienen un papel más activo en todo ese proceso y otras un papel más pasivo o receptor. Por eso las distintas clasificaciones, ¿no? Hay filiales que generan conocimiento, o sea, que emiten o envían conocimiento, y hay filiales que solo reciben conocimiento, miren ustedes, en esta clasificación que hemos visto aquí, ¿no? Cuanto más conocimiento emiten o envían y reciben, es un jugador integrado, decimos aquí. ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta, ¿no?, lo que sucede con su entorno, por eso emite conocimiento, pero también con lo que sucede en el contexto global para la organización, por eso recibe conocimiento. Pero si solo tiene un papel donde esta filial no recibe conocimiento, aquí, ¿no?, su recepción de conocimiento es bajo, pero sí emite conocimiento, es un innovador global, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque es capaz de generar las sinergias que él considera como filial, ¿sí?, y eso las transmite a la organización, pero no es
receptivo a las otras tipos de información que se están generando en otras filiales. Innovador global. ¿Sí? Si es que emite conocimiento o es bajo la emisión de conocimiento y no recibe conocimiento, es un innovador local, una filial que está ahí como un satélite, pero que no tiene un papel activo en toda esa cadena de filiales. ¿Quién tiene un papel activo en las cadenas filiales? Un jugador integrado. ¿Sí? El papel activo en ambos sentidos, emisión y recepción. ¿Quién tiene un papel activo también? El innovador global, pero en un solo sentido, en el sentido de emitir conocimiento, no recibe conocimiento. El implementador aquí lo que hace es, recibe conocimiento, pero no emite conocimiento, lo opuesto del innovador global. ¿Sí? Y aquí podríamos hablar de algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué sucede cuando en un contexto de la región, estamos hablando aquí, por ejemplo, una filial aquí, que lo que hace es recibir todas las sugerencias o las políticas que la matriz envía, ¿sí? Se ha convertido en un implementador, porque las recibe, las adopta, las acepta, ¿no? Y busca que esas políticas, esas directrices de la filial coincidan con la matriz. Sin embargo, ¿qué sucede si es que esa filial asume un papel activo y lo que hace es enviar propuestas hacia la matriz? Se está convirtiendo en un innovador global, ¿sí? Porque está enviando conocimiento, está enviando alternativas, pero él no decide aceptar, o en todo caso no las adoptan, o no se adopta en mayor medida que sí las adopta las directivas de la matriz. Lo que no sucede con el jugador integrado. El jugador integrado, así como recibe directivas, recibe conocimiento del entorno, de otras filiales de la matriz, también genera, ¿no? Y propone otro tipo de conocimiento a la matriz. Aquí está, en esta clasificación estamos hablando del papel activo que está asumiendo en función del conocimiento hacia la organización. No el conocimiento de la organización, sino del conocimiento, la información procesada que puede aportar a la organización. ¿Respecto de qué? Respecto del entorno en el cual se encuentra. ¿Sí? ¿Ok, chicos? Entendido, profe. Ok, entonces vamos a ver ahora la parte práctica. Vamos a ver los casos. Yes, profe. Ok, vamos entonces con los casos.